Cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, lo primero que fue manifestado por causa del pecado fue una emoción negativa. Dice que Adán y Eva se escondieron porque tuvieron miedo. Y nosotros vemos que desde ahí hay un origen emocional donde el hombre comienza a operar de una manera distorsionada de los diseños de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos en las Escrituras que el perfecto amor echa fuera el temor, lo que nos está diciendo es: el Señor quiere traernos a un diseño de amor donde esa emoción negativa del miedo ya no sea lo que nos motive. Muchas de las cosas que nosotros hacemos son motivadas por el miedo. O son motivadas por el miedo o son motivadas por el amor. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que el deseo de Dios es que seamos prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestra alma, estamos hablando de un Dios que quiere que prosperemos, que lleguemos a alcanzar un estado de bienestar. Eso significa la palabra prosperidad. Una de las definiciones es que tu alma tenga un estado de bienestar. Cuando nosotros oímos a David decir: alma mía, alaba a Jehová, él está hablando en un momento donde está atribulado, donde está lleno de temor, de confusión, está siendo perseguido, está solo. Entonces su alma estaba haciendo, ese estado estaba impidiendo que pudiera vivir plenamente esa intimidad con Dios, esa forma de ver la vida. Y por eso David dice: yo necesito traer un orden a mi alma. Desde ahí leemos en Proverbios 23, verso 7: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y desde ahí comenzar a ver cómo nuestros comportamientos, nuestras reacciones, la forma de vivir, nuestros hábitos, lo que sentimos, todas esas cosas que nos llevan a ser la persona que somos, son producto de nuestros pensamientos, de cómo estamos conceptualizando, percibiendo los diferentes eventos que estamos viviendo. Nosotros no, a veces pareciera que tenemos reacciones que no están en nuestro control, pero en realidad lo que nos dice este versículo es precisamente que hay un asunto del pensamiento y que la emoción y que las decisiones y que lo que percibimos está íntimamente vinculado a cómo pensamos. Por eso es que el Señor nos manda a que renovemos nuestra mente. Si nosotros renovamos nuestra mente, entonces vamos a ver un comportamiento diferente, una persona diferente. Por eso es que como creyentes, si no renovamos la mente, lo que hicimos fue un cambio de religión, pero en realidad seguimos viviendo con aquellos asuntos que vivíamos antes de ser cristianos. Y quiero compartirles rápidamente algunas estadísticas. Nos hablan estas estadísticas de el estado de nuestra sociedad hoy. Hoy vemos cómo hay una cantidad de fobias que sería difícil aún para un doctor poderlas mencionar, porque hay fobia para todo y se considera que ya están reconocidas como una enfermedad. Estamos viviendo tiempos donde nunca en la historia de la humanidad había tanta gente enferma mental como lo hay hoy en día. Nunca habíamos visto en la historia de la humanidad el estrés ser un problema tan grave como lo es hoy en día. Nunca habíamos visto la depresión y la ansiedad ser un problema tan grave como lo están viendo la sociedad hoy en día. Y no me estoy refiriendo a un país, me estoy refiriendo a algo mundial. Nunca habíamos visto tantos jóvenes
en la historia de la humanidad cometer suicidio o estar luchando con el suicidio como están luchando ahora. Nunca habíamos visto tanta confusión sexual en los individuos como lo estamos viendo hoy. Entonces, cuando estamos hablando de este tema, estamos hablando de una pandemia más grave que la misma pandemia del COVID-19. Porque la pandemia del COVID-19 lo que hizo fue sacar esa pandemia que está viviendo la sociedad y comenzar a manifestar los problemas que hoy estamos viendo en las familias, en los jóvenes, en los adolescentes. Y una de las cosas que perseguimos nosotros es poder dar herramientas que nos lleven a conocer la verdad, enseñanzas que nos lleven a poder ver qué es lo que está aconteciendo, de tal manera que no solamente no tengamos una actitud pasiva, sino que estemos conscientes de la urgencia que hay de no solamente nosotros poder entrar en un proceso de sanidad, sino que entendamos que nuestra sanidad también tiene que ver con la sanidad de las generaciones que vienen después de nosotros, que tiene que ver con nuestra casa, que tiene que ver con nuestros hijos. Entonces, para mí esto es primordial y es algo que quiero que le dediquemos desde esta plataforma el tiempo, pero que también entendamos que hay una serie de actividades que van a darse fuera de las reuniones de los jueves y los domingos, a las cuales usted puede ser parte y que no desaproveche esto y que tomemos responsabilidad de la sanidad de nuestra casa. Así que yo quisiera dejar en este momento a cada uno de ellos que compartan un poco de esto. Piense un momento, ¿qué significa realmente ser libre? Realmente. Y la pregunta podemos responderla quizás en diferentes áreas de nuestras vidas, que nosotros decimos, yo en esta área soy libre, esta área yo la conquisté junto con Dios, o quizás con alguna ayuda, no sé. Pero el caminar realmente en libertad es cuando no hay cadenas, cuando no hay oscuridad, cuando no hay tinieblas, cuando no hay miedo, cuando todo esto poco a poco ha ido desapareciendo. Una verdadera libertad es cuando nuestra mente realmente está ligada a la mente de Cristo. Las emociones son sumamente importantes. Pueden ser una puerta de bendición o pueden ser una puerta que nos lleve al opuesto de bendición. Cuando nosotros estamos heridos emocionalmente, no podemos ser efectivos como quisiéramos ser. No podemos ser efectivos en el trabajo, en el matrimonio, en la empresa, en la iglesia, porque quizás estamos llenos de miedo, de envidia, de temor, de competencia, y no estamos caminando en una perfección de diseño. Y el diseño de nosotros está caído por lo que pasó en el Edén. Pero existe la manera de que nosotros seamos restablecidos o llevados de nuevo al diseño perfecto, al origen. Y Jesús es el modelo perfecto. Jesús no caminó guiado por sus emociones. Él sometía sus emociones a un diseño perfecto. Y nosotros muchas veces emocionalmente estamos caminando caídos. Y me asustaban las estadísticas, porque eso es como un termómetro, que cómo está globalmente, cómo estamos como humanidad, cómo estamos funcionando y viviendo. Y realmente nunca había existido tanto miedo, tanta depresión, tanta ansiedad y tanta angustia como la estamos viviendo hoy. Fíjense que una enfermedad llegó a controlar a la humanidad entera, de que todavía estamos viviendo los residuos del COVID. Nos encerramos, nos llenamos de pánico. Empezaron todo, muchas veces temores que estaban dormidos se brotaron con esta pandemia. Cuando realmente estamos alineados emocionalmente, sí vamos a sentir miedo, sí vamos a tener temor, sí vamos a tener ansiedad,
pero estas emociones no nos pueden controlar. Cuando no estamos sanos emocionalmente, cualquier situación externa te va a definir. Cualquier situación externa va a dictaminar tu día. Y eso es lo que nosotros queremos empezar, cada uno, me incluyo primero, a trabajar en esto que tiene que ver con el mundo de las emociones. Porque no podemos seguir caminando con máscaras y disfraces y pretender que todo está bien. Y quizás emocionalmente estás derrumbado, estás caído. Creo que es momento de que la palabra de Dios tenga congruencia con el mundo emocional. Y muchas veces no estamos congruentes y disfrazamos todo con un versículo bíblico, lo disfrazamos con muchas cosas que nos van llevando cada día a salirnos más y más y más y más y más. Y solamente cuando tú cierras la puerta y vas a dormir y cierras tus ojos y te encuentras contigo mismo, es cuando realmente te das cuenta cómo estás. Es cuando realmente te das cuenta cuántas cosas engañas, las cubres. Y eso es lo que queremos nosotros. Todos queremos empezar realmente a caminar y a buscar ayuda y a que nos tomen de la mano para poder ser efectivos. Y yo quisiera compartirles un poquito sobre higiene digital. Tal vez la palabra no es muy común, pero cuando yo hablo de esto, yo me remonto cuando éramos niños, cuando salíamos afuera y no había ningún dispositivo que nos entretuviera dentro de la casa. Y una de las cosas que decían los padres era: tener cuidado con esto, no hables con extraños, y te cuidaban y te orientaban. Hoy tenemos una serie de dispositivos dentro de nuestra casa y muchas veces tenemos un escenario en la familia donde el padre y la madre están por un lado con sus dispositivos y los hijos por otro lado con sus dispositivos. Quisiera leerles la definición de higiene digital. Es el cuidado que todo usuario de la tecnología digital debe tener para poder hacer un adecuado uso de la tecnología. Ahora no tenemos peligro sí tenemos peligro cuando salimos, pero ahora no tenemos conciencia del peligro que está dentro de la casa cuando un niño o un adulto bajo un estado emocional puede entrar a páginas que pueden traer sobre él y sobre su familia consecuencias. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando estoy frente a un dispositivo y yo estoy deprimido o estoy triste, de repente quiero buscar distracción en las redes. Y muchas veces esa distracción que buscamos no necesariamente puede ser sana. Y dentro de eso vamos a poner 3 cositas pequeñas para los niños. Hay gente adulta inescrupulosa que se hace pasar por niños y empiezan a tener contacto y comunicación muchas veces, a veces por los videojuegos. Hacen conexiones con gente, te dice, cuando hablas con los niños dicen gente de otras ciudades, dice, pero muchas veces son gente que tiene un propósito, que quiere distorsionar al niño. Hace como 4 años una madre me llamó y me decía: mi hija de 11 años la tuve que detener hoy, iba con una maletita de viaje, porque vi un hombre que empezó a hablarle por las redes y los padres no sabían. Y cuando se dieron cuenta, la niña ya estaba decidida a salirse. 11 años. El peligro ya no solamente está afuera, sino que también en medio de nosotros, en la tecnología. Ahora, con esto no estoy diciendo que es mala ni que es satánica, sino que el uso inadecuado es muy importante verlo, no solamente en los niños, sino que también en los adultos. Hay estadísticas interesantes que dicen que la gente que utiliza páginas no adecuadas, vamos a utilizar el término pornografía, dice que el 7% de su tiempo de ocio lo ocupa para ver esa página. Y muchas veces ese uso está dentro de la oficina, en el trabajo. Y los conlleva y los lleva no solamente a tener errores en el ejercicio de su trabajo, sino que muchas veces a cometer conductas inadecuadas en ella, de tal manera que
eso ha tenido consecuencias graves. Ha perdido un trabajo, ha perdido amistades, ha perdido relaciones por ello. Yo solo quiero darles un dato más con respecto al uso y abuso de la tecnología. Y hay investigaciones que dicen que la exposición a mucho tiempo a la tecnología y sobre todo a videos o información inadecuada tiene un efecto en la corteza cerebral. Y la corteza cerebral tiene que ver con muchas funciones básicas para que una persona se pueda posicionar saludablemente frente a la vida. Dentro de ellos está la concentración, el control de impulso, la capacidad de aprendizaje, la memoria, pero también no solamente eso, sino que también tiene efectos emocionales como la tristeza y la depresión, porque la gente se mete en ese mundo irreal y cuando sale a la realidad pierde habilidades para encontrarse con las personas y se vuelve inefectivo y se va cerrando poco a poco. Qué importante es que en este tiempo de entrenamiento, donde estamos conociendo el alma, cuando estamos conociendo cómo funcionan los pensamientos y las emociones, creamos que no estamos ajenos a ellos. A mí me gustaba la palabra que decía el pastor, nos estamos anticipando, nos estamos preparando para tiempos no solo como el que estamos viviendo, sino que peores. Cada día el ser humano está expuesto a situaciones estresantes. La estadística que daba el pastor sobre más enfermedades mentales simplemente es el reflejo de una persona sin Cristo. Es el reflejo de una persona que no tiene gobierno sobre su mente y que ante cada situación que está viviendo no sabe cómo enfrentarlo. Lo vive con tristeza. Hay gente que está airada en este momento y hay gente que está con mucho miedo. ¿Por qué? Porque el estado emocional de toda persona no depende de las circunstancias, depende del cuidado emocional que nosotros podemos tener. Y qué importante es empezar este proceso no solamente desde aquí al púlpito, sino a través de una serie de actividades que vamos a empezar a hacer para que nosotros podamos conocer dos cosas solo: cómo estamos formados y cómo funcionamos. Hemos pasado por episodios de ansiedad y a veces no sabemos qué hacer. Pero es importante que podamos educarnos en este sentido para poder diferenciar qué es lo que estamos experimentando, qué es lo que está sintiendo, cómo se está expresando nuestro organismo por las situaciones que vivimos comúnmente. A veces creemos que la ansiedad es totalmente negativa, pero existen dos tipos de ansiedad. Una ansiedad que es normal, que es la que necesitamos en el día a día para poder enfrentarnos a situaciones que activan nuestro organismo, que requieren de un esfuerzo para poder rendir adecuadamente ante los retos. Sin embargo, hay una ansiedad, un tipo de ansiedad que no es normal y se puede considerar patológica, es aquella que te va a paralizar. Es aquella que ante situaciones que requerís de mucho esfuerzo, te paralizás. Por ejemplo, vas a presentar un examen de admisión en la universidad a un chico y este siente que no tiene las condiciones para poder rendir y sacar una nota adecuada y aprobar ese examen de admisión. Entonces comienza un sinnúmero de pensamientos a venir sobre su mente y muchas veces estos pensamientos son distorsionados en cuanto a pensar, decir yo no soy capaz, no tengo lo que se requiere, quizás no fui el mejor alumno, no voy a aprobar. Y todos esos pensamientos van tomando control sobre su mente, van tomando control sobre su voluntad, al punto de decir no voy a presentar ese examen porque no voy a aprobar. Entonces en ese momento este joven se vuelve disfuncional porque pierde la oportunidad, sin siquiera ir a presentar el examen, de saber si realmente él es capaz de poder aprobar, y se queda en una posición estática y eso va a generar aún más ansiedad porque ahora se ve ante la situación de que ¿qué voy a hacer? Quizás los padres no tienen los recursos económicos para poder pagarle una universidad privada y se quede estático y es angustiante y puede amenazar todo su organismo hasta provocar enfermedades psicosomáticas en el cuerpo, producto de que no ha podido gobernar. Es importante de que podamos identificar esos patrones de pensamiento que están en nuestra mente
que nos hacen disfuncionales, que nos hace sentir esa ansiedad patológica que nos va a minimizar el impacto que yo puedo tener en mi salud. Instruye al niño en su camino. Y tiene que ver con la responsabilidad que tenemos los padres de poder entender el comportamiento de nuestros hijos. Porque cuando hablamos de la parte psicológica, estamos hablando del comportamiento. Entonces hay una demanda hacia la responsabilidad. Porque toda esta audiencia, yo les aseguro que tiene hijos. Hay hijos pequeños, hijos adolescentes, hijos que están en la pubertad, hijos jóvenes. Pero entonces cuando la Biblia dice, instruye al niño en ese camino, es importante que el padre pueda adquirir las herramientas. Y una de las herramientas es el conocimiento. El conocimiento, cuando lo pones en práctica, entonces te va a producir, y esa es la intención de esta parte de introducir sanidad emocional, te va a producir estrategia, te va a producir luz que te va a ayudar a lidiar con los comportamientos de tus hijos. Independientemente de la edad, los hijos presentan en algún momento conductas desafiantes, o sea, rebeldía. Entonces muchas veces los padres no saben cómo lidiar con eso. Entonces donde entramos en el término, y este es el trabajo, alfabetizar emocionalmente cómo funciona la mente de mi hijo. Porque desde ese fundamento vamos a poder nosotros educar a nuestros hijos, instruirlo en ese camino. Vamos a saber de qué se trata cuando decimos hijo en rebeldía, de qué se trata, y poder identificar si la rebeldía de mi hijo es algo normal, propio de su desarrollo psíquico, su desarrollo social, su desarrollo biológico. Y es de ahí donde yo voy a tener esas herramientas para poder lidiar, hacerle frente, guiar a ese hijo, como dice la palabra, en esos momentos difíciles, y entonces yo poder saber a qué me estoy enfrentando y hablar de la forma adecuada. Porque puede ser que yo esté etiquetando a mi hijo como rebelde, desafiante, y entonces estás declarando palabras que no son las correctas. Entonces entender en qué proceso está mi hijo y poder hacer prevención desde ahí. Y entonces aprendamos a sentir, hay una parte que me toca a mí, y es los hijos rebeldes. Es aquí donde vamos a brindar esas herramientas como padre para que puedas identificar los futuros peligros, las consecuencias, cuáles son las causas, porque se habla de causas biológicas, genéticas, pero hay una causa combinada que con la que más yo creo, que es la parte del ámbito. Y entonces el ámbito es muy importante, y es ahí donde los padres tenemos la oportunidad de aprender educación emocional en esta área para poder conducir a nuestros hijos, y como creyente poder conducir a nuestros hijos en ese propósito de Dios, porque son las generaciones. Yo también tengo hijos y no es fácil, les digo, pero gracias al Señor hemos aprendido, ¿verdad?, cómo lidiar, cómo guiarlos para que ellos puedan desenvolverse. Eso que decía el pastor Livio a mí me traía a la mente. Nosotros como padres hemos recibido esa palabra de Dios. Cuando yo vine a Cristo, recibí la palabra de Dios de amarnos a nosotros mismos. Y cuando yo comencé a revisarme en esa parte psicológica que yo estudié, la psicología, me di cuenta que el amarnos a nosotros mismos no es más que lo que decían esos libros, que era la autoestima. Y cómo nosotros, los padres, venimos a dar esas enseñanzas a nuestros hijos, que decía el pastor, y poder lidiar con ellos, solamente lo vamos a poder desarrollar cuando nosotros nos amemos a nosotros mismos. Y ese amor a nosotros mismos tiene que ver con esa capacidad, con esa forma de ser de nosotros, para gestionar, para poder cambiar nuestros pensamientos. Y esos pensamientos a veces la mayoría son negativos. Porque como decía Proverbio 23:7, y lo estaba leyendo aquí en esta pantalla, ¿verdad?, que tal como es nuestros pensamientos, así nuestro corazón. Y entonces
realmente a veces cuando nosotros no tenemos esos pensamientos positivos, sino que tenemos pensamientos negativos, no logramos realmente llevar a nuestros hijos a una buena educación. Fallamos a veces, erramos muchas veces. Y toda esta parte de conocernos a nosotros mismos, de mejorar nuestra autoestima, es lo que a mí realmente me va a permitir en este congreso dar a ustedes esas herramientas, esas estrategias para poder entender de dónde proviene esa autoestima, de dónde proviene amarnos, cómo debemos amarnos a nosotros mismos, de dónde proviene prácticamente o dónde salen esas situaciones que nos afectan a nosotros, cómo nos afectan las condiciones que tenemos en el mundo moderno, algunas situaciones conflictivas o algunas situaciones que no podemos lidiar en el mundo, y cómo realmente podemos buscar las herramientas para poder gestionar esa autoestima positiva y cómo lograr nuestras metas, nuestros propósitos, cómo lograr alcanzar algunos planes que tenemos de futuro en nuestra familia, personales, de manera laboral. Y una de las cosas muy importantes y que yo siempre estoy viendo es todos dicen, a mí me falta autoestima, yo tengo baja autoestima. ¿De dónde me proviene esta baja autoestima? ¿De dónde salí con esta condición personal? ¿Dónde está esa capacidad que yo tengo? ¿Dónde encuentro realmente mi objetivo, mi meta? ¿Dónde encuentro mis planes para poder alcanzar lo que yo quiero alcanzar? Entonces, esta capacidad, ¿verdad?, que nosotros tenemos, pero no la descubrimos, nosotros vamos a ayudarnos mutuamente a dar esas herramientas, porque Dios nos ha permitido venir hasta aquí a poder buscar esa ayuda que nosotros podemos brindar, ¿verdad? Y nosotros estamos para eso en este congreso, para darles esas estrategias y esas herramientas. Amén. Y aquí estoy yo para traer un versículo bíblico, porque es importante que autoestima para nosotros representa la identidad que tenemos en Cristo. Cuando nosotros entendemos nuestra identidad en Cristo, es que llegamos a tener un concepto correcto de nosotros mismos. Y ahí es donde podemos funcionar plenamente como padres, como esposos, como hijos, como con la vocación en que estemos. De ahí proviene. Y un versículo que me gusta muchísimo es Efesios capítulo 1, verso 4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Y eso nos da una identidad. ¿Quién soy? Soy un hijo de Dios. Y dice, por medio de Jesucristo, por eso es que es en Cristo nuestra identidad, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. Y ahí comenzamos a ver términos que podemos analizar. ¿Cuál es el problema con la autoestima? Que nosotros no nos aceptamos porque la gente no nos acepta. Entonces estamos viviendo para tratar de que nos acepte. Pero cuando nosotros entendemos quiénes somos en Cristo, entonces ya no estamos viviendo desde lo que otros creen de nosotros, sino de lo que Él nos ha dicho que nosotros somos. Pero bueno, a mí me interesa que ustedes escuchen más a ellos que a mí. Estamos viviendo en una sociedad de no ya de sentido, sino de sensaciones. Quiero sentir, quiero sentir, quiero sentir. Y las adicciones, el mundo de las adicciones es tan grande que nosotros pensamos, vamos a hablar de las adicciones. Creo que no voy a entrar al taller porque van a hablar de droga, yo no tengo problemas de adicciones, van a hablar de alcohol. Y les cuento de que las adicciones son múltiples, muchísimas. Y todo tiene que ver con vacíos que nosotros tenemos y no sabemos cómo llenarlos.
Las adicciones tienen que ver con este mundo de sensaciones y tiene que ver con una hormona. Por eso no sé si ustedes han escuchado que hay personas que dicen está dopado, se dopó, que son terminologías que se usan en la calle, pero tiene que ver con la hormona de la dopamina. Y esta hormona es cuando nosotros de una manera no saludable, si estás viviendo en algún tipo de adicción, y después las voy a nombrar bien rápido, es la hormona que nosotros detonamos, que algo natural que Dios puso en nuestro cerebro, la activamos para que empiece a generar, porque la dopamina te da una sensación de placer muy grande. Pero cuando nosotros constantemente alteramos esta hormona, siempre vamos a estar buscando más. Por eso con el adicto, la persona que tiene algún tipo de adicciones, siempre quiere más. Les cuento que las páginas, el doctor Ramiro hablaba de higiene digital. No voy a decir el nombre de las páginas porque guardamos, pues no se debe decir, pero están diseñadas para esto mismo, para generar en ti esta sensación de quiero más, tengo que navegar más, quiero ver cuántos likes encuentro en mi página, porque al final el humano lo que busca es pertenencia, quiero gustarle a la gente. Entonces cuando tú vas y chequeas tu página y encuentras tengo 50 likes, te hace sentir bien, te da un alivio. Esto tiene que ver con las adicciones. Otra cosa que es interesantísimo conocer estos datos que nosotros tenemos, el doctor hablaba de algo en el cerebro, yo voy a hablar específicamente de lo que es la corteza prefrontal que está aquí. Y eso se activa a través de sonidos, luces y movimiento. Miren qué perfección de lo que hizo Dios. ¿Qué tiene su celular? Luces, sonidos y movimiento. Por eso todas las alertas que usted tiene en su celular, tiene una para el correo electrónico, una para el Instagram. Las conozco porque las leo, no tengo nada de eso, gracias a Dios. Pero hay sonidos, luces y movimiento. ¿Qué está pasando entonces? Cada vez en la sociedad hay menos atención, hay más diagnósticos de el ADHD, la atención. Déficit de atención. Gracias. Porque no hay concentración. Estamos dañando nuestro cerebro por las adicciones. No solamente es al celular. Estoy dando ejemplos específicos de cómo estas páginas no fueron diseñadas al azar. Fueron diseñadas para mantenernos enganchados y queremos más. No es suficiente esta página, quiero más. ¿Qué está pasando? Estamos dañando nuestro cerebro y nos estamos convirtiendo en una sociedad drogoadicta emocional. Sensaciones, quiero más, no estoy conforme, necesito más. Cuando tú ves, no duermes. Y esto no solamente es al internet, a las páginas que existen, a la comida, a las compras, a la aprobación, adictos a las emociones. El mundo de las adicciones, no se pierda de decir, no voy a ir a esa parte porque yo no tengo adicciones. Te puede sorprender de darte cuenta que puedes ser adicto a la aprobación. Y todo lo que pasa en el cerebro, todas las adicciones, la que les estaba contando de las páginas, pasa en cualquier tipo de adicción que puedas tener. Cuando tú estás buscando llenar tus vacíos de una manera inapropiada, cuando no eres capaz de estar aburrido y contigo mismo, porque nunca estamos solos, estamos con nosotros mismos. Es una llamada de atención. Cuando ha pasado 1 hora y 2 horas y te empiezas a inquietar y tienes que hacer algo y tienes que llenar el vacío y tengo que estar activo, es que no puedo estar sin hacer nada. Hey, es hora de parar. Y sí es necesario tener tiempo con nosotros mismos, tiempos a solas. Porque entonces, ¿cómo vas a estar con Dios si la intimidad con Dios es a solas y en silencio? Entonces empezamos a llenar todo esto con un sinnúmero de sensaciones, de detonar dopaminas, de dañar esto tan precioso. La corteza prefrontal que se va activando de esa manera. Ahora piense,
¿Qué le estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué le está dando usted a su niño? Toma la tableta. Le está dando una botella de alcohol. Le está dando una caja de cocaína. Porque el niño empieza a aliviarse. ¿Qué está activando el niño? ¿Qué está escuchando? Sonidos, luces, sensaciones. Estamos siendo una sociedad drogodependiente emocionalmente. Y debemos de traer nuestro cerebro y todo nuestro ser a alinearse. Es necesario que usted se aburra y esté un momento tranquilo. Les cuento que estos grandes pensadores no salieron de, es que no he dormido, dormí una hora y se me ocurrió esto. Sí puede suceder, pero por lo general salen de momentos de tranquilidad. Por lo menos 1 hora al día, dedíquese a usted mismo, a encontrarse con usted mismo, porque lo que hace el adicto o la persona que tiene problemas de adicciones es desconectarse de él o de ella mismo, de su mundo interior, porque es tan caótica como está la mente, los pensamientos, que es mejor aliviarla con sensaciones momentáneas y al final nos va a llevar a encontrarnos otra vez con el desastre de mundo interior que tenemos. Así es que vale la pena que escuchemos, nos identificamos. Todos hemos pasado en algún área de nuestras vidas en una adicción. Antes, cuando yo estaba muy estresada, mi adicción era ir a comprar. Compre. Y cuando yo llegaba, ¿por qué compré esto si no lo necesito? Y entre más estable me encuentro conmigo misma, ya no estoy comprando tanto. Gracias. Para el que se puede identificar. Hace 12 años yo vine a esta casa. Le doy gracias a Dios por eso. Cuando vine, algo que me impactó del pastor David Spencer fue una frase que dijo: deja de llorar lágrimas frescas por lamentos viejos. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos llorando lágrimas frescas por aquellos lamentos viejos? Y esto me lleva que la tristeza es la antesala a la depresión. Hoy en día tenemos estadísticas alarmantes. 300 millones de personas en el mundo están muriendo al año producto de la depresión. Y así como yo vine en algún momento de tristeza y que me sentaba ahí al fondo, quizás yo buscaba un refugio. ¿Cuántos venimos a esta casa buscando un refugio? Y muchas veces los pastores hacen un llamado: vengan, aquí vamos a orar por ustedes. Pero luchamos ahí al fondo, voy, no voy, me quedo. Pero realmente es esa catarsis que nosotros necesitamos. Y es el confrontarnos con alguien más. Porque cuando nosotros nos encontramos solos, luchamos con nuestro diálogo interno, que se repite una y otra vez. Romanos 12:2 dice que transformaos por medio de la renovación. Pero ¿cómo me voy a transformar si no voy a la palabra? ¿Cómo me voy a transformar si no voy a alguien más para confrontar mis propios pensamientos? Porque quizás mis propios pensamientos no están siendo lo correcto. Por eso es importante buscar a alguien con quien yo me pueda confrontar, a quien yo pueda pedir una dirección. Y nosotros tenemos esta casa donde podemos buscar refugio. Y decía el pastor: traigo psicólogos, pero no es que tengan como, no quiero renovar la iglesia con psicólogos, no, tenemos herramientas que les puede funcionar. Yo nunca busqué ayuda, me sentía triste, me sentía sola y me fui a la palabra. Y uno de mis versículos favoritos es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sí, busqué la palabra y eso me ayudó a salir, pero me tomó mucho tiempo. Yo les puedo decir, decía el hermano Ramiro: Mildred, ¿por qué vas a hablar de tristeza si no te miro triste? No, pero como yo ya pasé por ahí, me es mucho más fácil hablarle a alguien y decirle por dónde. Pero primeramente le pregunto: ¿cómo está tu relación con Dios? Porque yo sola no lo puedo hacer. Pero si la persona primeramente busca a Dios, yo solamente le doy las herramientas que yo tengo para que lo pueda guiar y más rápido salir de donde puede estar sumergido. Tenemos emociones como la tristeza, tenemos las emociones como el enojo versus ira,
que la conocemos todos y la hemos experimentado de alguna manera leve o alguna manera tan fuerte que ha llegado a la ira, y eso ha traído consecuencias a nosotros por el mal gestionamiento de la emoción del enojo. El enojo es saludable, muy bueno, pero a veces ¿cómo expresamos nosotros el enojo? Lo expresamos de una manera a veces no correcta, lo expresamos tal como nos sentimos y hacemos gestos, palabras, ofendemos a las personas y a veces hacemos hasta daño físico. Otras veces nosotros lo expresamos el enojo quedándonos en silencio, o también nosotros procesamos el enojo tomando las cosas con calma, volviendo nosotros a comprender la situación, porque el enojo, cuando nosotros valoramos las cosas como injustas, y entonces llega el enojo y la ira, y a veces nos vuelve disfuncionales y actuamos mal contra la familia, tenemos problemas en el asunto laboral, en el asunto social, y es muy importante entonces este asunto de las emociones del enojo, de la ira, cómo nosotros podemos procesarlas, cómo nosotros podemos gestionarlas para que vivamos de una manera saludable en nuestra sociedad, en nuestra familia, y por qué no decirlo también, vivir bien delante del Señor, de nuestro Dios. Entonces, hay herramientas que se nos presentan para controlar el enojo, la ira, que son muy efectivas y nos ayudan a nosotros para vivir plenamente, para vivir satisfactoriamente, y son muy correctas para nosotros, porque de esa manera vamos a enfrentar nuestra vida, el día a día, lo cotidiano, de una manera saludable, correcta, y nos vamos a sentir bien nosotros y vamos a hacer sentir bien a nuestros seres queridos y a las demás personas que merecen respeto. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, verso 26, airaos, pero no pequéis. La ira es un sentimiento de que algo injusto me está ocurriendo. Entonces yo pudiera decir que desde esa definición de que algo injusto está ocurriendo, nosotros tenemos la aprobación o el permiso o a un Dios que dice, está bien que cuando ustedes vean algo injusto ocurriendo, les cause un sentimiento de desaprobación para esa injusticia. Cuando nosotros vemos a un padre abusivo, a un esposo abusivo, a un hijo que deshonra, que maltrata a una mamá, nosotros podemos venir y tener esa sensación de eso que está ocurriendo es injusto, no debería de ocurrir. El pecado está cuando nosotros queremos tomar la justicia en nuestras propias manos. Entonces ahí donde somos capaces de implementar la autojusticia. ¿Qué significa eso? Significa que cuando yo mire a alguien en la calle hacer algo injusto, yo me bajo y me molesto tanto que agarro un bate y con el bate le doy en la nuca. Eso me llevó a pecar. Es una acción disfuncional. Entonces, si vamos a decir que ese sentido de injusticia es válido, que ese sentido de injusticia nos lleve a hacer algo a nosotros, nos lleve a hacer algo, pero no donde nosotros implementamos nuestra autojusticia, sino donde a través de acciones justas, de acciones correctas delante de Dios, venimos a un mundo que está plagado de injusticia, y entonces la iglesia es sal, la iglesia es luz. Y la Biblia nos dice, bendigan a los que los maldicen, paguen bien a los que le hacen el mal. Y comenzamos a combatir el mal no con autojusticia y causando daño, sino ahora lo hacemos con el bien. Entonces lo injusto de este mundo debería de provocar en nosotros un sentido de injusticia, si me permiten en esa línea delgada llamarlo ira,
para yo ir a hacer lo que es justo delante de Dios, lo que es correcto delante de Dios. Entonces, cuando vemos la desigualdad, cuando vemos el hambre en los niños y habiendo tanta riqueza en la tierra, que me provoque tanta molestia que me lleve a mí a ir al necesitado y ser alguien generoso. Me gusta que Gálatas 5:22 dice: el fruto del Espíritu, y está hablando del Espíritu Santo, es amor, gozo, paz, y habla de gozo, y el gozo es una emoción. Entonces, el fruto de alguien que está lleno del Espíritu Santo es una sensación de gozo. No es odio, es amor. No es afán, es templanza. No es estrés, es paz. No es un estado de alerta constante donde todo tiene que ocurrir ya, sino es paciencia, benignidad, bondanza, fe. ¿Saben cuál es el asunto con esto? Todas estas cosas que hablábamos de adicciones, de falta de higiene digital, que tiene que ver con lo que vemos. Dice: si tu ojo es malo, sácalo. O sea, en otras palabras, sería mejor, el Señor está siendo radical porque está diciendo: lo que tú ves te puede provocar algo que te va a provocar la muerte espiritual. Entonces, mejor es que pierdas físicamente un ojo, que por ese ojo físico estés perdiendo algo eterno que es espiritual. Entonces, cuando hablamos de higiene digital, es que hoy la forma en que entra lo negativo a nosotros en su mayor porcentaje es a través del acceso que tenemos a todo lo que está hoy a través de esos dispositivos siendo traídos a nuestra vida. Entonces, necesitamos saber que eso que se está moviendo en el mundo puede estar matando tu vida espiritual. La pornografía está matando tu vida espiritual. Está matando que tenga los frutos del Espíritu. Está matando que puedas tener dominio propio. Entonces, esto hay que hablarlo, porque mucho de lo que no está pasando en la iglesia tiene que ver con esto. Cuando hablamos de la ansiedad, hablaba Tito de la ansiedad, gente que está ansiosa por las cosas materiales y no está confiando en el Señor. La ansiedad, el estrés te está matando tu vida espiritual. El no saber quiénes somos en Cristo nos está llevando a vivir para lo que la gente diga y no para lo que Él espera de nosotros. Y no se olviden de que Jesús escuchó al Padre decir: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Por eso, cuando la gente decía: ¿no es este el hijo del carpintero? Y algunos dijeron: ¿no es este el hijo de fornicación? Dijeron de él: ¿no es este el que actúa por Belcebú? Y a Jesús le dieron opiniones de todo tipo, no buenas, muy negativas. Pero Jesús sabía quién él era, porque él había oído la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Muchas cosas no hemos visto nosotros y estamos siendo disfuncionales en nuestra vida como creyentes porque todavía no hemos escuchado a la voz del Padre, que es la única que puede acabar con esa adicción a la aprobación. Esos vacíos, esa sensación que a veces como creyentes no logramos dominar y decimos: no sé por qué me airo, no sé por qué. Está pasando en nuestra iglesia, está pasando en las congregaciones a nivel mundial. Usted debe de amar lo suficientemente a su familia para dedicarle tiempo a que el Espíritu Santo pueda perfeccionar la buena obra en usted. Y una de las formas es dedicándose y tomando responsabilidad de su sanidad, tomando responsabilidad de su crecimiento. No menosprecie esto. La mayoría de las personas en la iglesia vienen a la iglesia
una vez a la semana. Y al mes, algunos solo van 2 veces. Entonces, yo veo en la iglesia que necesitamos tomar conciencia de la urgencia que debemos de invertirle a nuestro crecimiento espiritual. Y yo quiero ser responsable en que en esta casa haya alimento para cada una de las necesidades que usted tiene de ser alimentado. El diablo vino para matar, para robar y para destruir. Y a los que ya están muertos, pero él está buscando cómo matarlo a usted y matar su familia, matar su matrimonio. Y yo quiero que entendamos que este mundo está representado por diseños que salieron del mismo infierno para que usted y yo no veamos el diseño de Dios en nuestra vida. Y el internet no es satánico, pero hay muchos satánicos que están utilizando ese medio para llevar cosas a tu casa y a mi casa, para desarrollar en nosotros un entendimiento que se entenebrezca, para llevarnos a las tinieblas, para ponernos velos. Y nosotros no podemos ser tan ingenuos de no saberlo y a la misma vez no hacer nada para cambiarlo. Tenemos que hacer algo, hermano. Las cosas no se van a poner mejor. La depravación viene peor. Y las tinieblas están creciendo y en aumento. No porque estén ganando, sino porque Cristo está descendiendo. Y las tinieblas van a ser echadas por tierra. Cuando Cristo ponga los pies en esta tierra, por eso es que nosotros vamos a sentir la presión. Pero entiéndalo bien. Si usted está sintiendo la presión, como que las tinieblas están, es porque están siendo echadas por tierra. Hasta que el Señor ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Pero mientras eso ocurre, el Señor quiere venir y poner los pies en esta tierra. Quiere un día que Él, mientras desciende, venir por una iglesia gloriosa y sin mancha. Así que, queridos hermanos, usted es la iglesia gloriosa y sin mancha. Y el Señor está perfeccionando la buena obra en nosotros. Amén.